La sociología. La sociología es una ciencia social que tiene como objeto de estudio las relaciones sociales que se producen dentro de una población específica. Estudia el funcionamiento de las sociedades, así como las conductas que se verifican a nivel colectivo como consecuencia de las actividades sociales. Sociología en sentido común. Desfamiliariza lo familiar. Es decir, que la sociología aporta a ofrecer nuevas posibilidades de vivir la vida con más autoconciencia. Sentido común. Vivir en compañía de otras personas requiere una gran cantidad de conocimiento. Discurso responsable. Los sociólogos deben abstenerse de formular ideas que solo se sustentan en sus creencias como si se tratara de conclusiones verificadas que implican ampliamente respetadas la autoridad de la ciencia. Tamaño del campo que se extrae el material para el juicio. Los sociólogos adaptan una perspectiva más amplia que la que ofrece el mundo de los individuos. Los sociólogos fueron objeto de reconocimiento del sentido común. Es decir, que la soberanía de la sociología sobre el conocimiento social siempre puede ser cuestionada. Por eso trazar un límite entre el conocimiento sociólogo propiamente dicho y el sentido común es una cuestión importante para la identidad de la sociología. Y por último, explica la realidad humana. Es decir, cuando pensamos sociológicamente, intentamos explicar la condición humana a través del análisis de las múltiples redes de la interdependencia humana. Los conceptos básicos de la sociología. Sociedad o cultura. La cultura es un sistema de comportamientos que comparten miembros de una sociedad, mientras que la sociedad es un grupo de personas que participan de una cultura en común. La socialización. Es el proceso por el cual los seres humanos aprenden e interiorizan las normas y valores de una determinada sociedad y cultura específica. La persona social es el individuo que ha aprendido a vivir en sociedad o en grupo, adecuándose a sus reglas, costumbres y cultura en general. Los tipos de sociedades. Los tipos de sociedades son todas las sociedades que tienen conjuntos de instituciones para organizar la solución de tres problemas básicos de la vida humana: el modo de producción, el modo de coacción y el modo de legitimación. La estructura social. La estructura social se refleja en una población organizada de manera específica. Y la fractura social se refiere a la distancia que se separa de un determinado grupo de población socialmente integrado de otro grupo formado por los excluidos. Los principales autores de la sociología. Primero, Augusto Comte, que es considerado el padre de la sociología. Uno de los pensamientos básicos comtianos es la ley de los tres estadios, que son el teológico, que es el preparatorio, el metafísico, que es el transitorio, y el positivo, que es el definitivo. Comte dirá que las sociedades impulsan dos movimientos de diferentes naturaleza: la dinámica social, que es el cambio, y la estática social, que es el orden. Emile Durkheim afirma que la sociología deberá estudiar las sociedades como realidad espiritual singular. Toda sociedad, según él, se basa en representaciones colectivas de valor general. Toda sociedad se caracteriza por la solidaridad social. En la sociedad primitiva, la solidaridad era mecánica y se basaba en el parentesco de sangre. En el mundo moderno, la solidaridad es orgánica y se basa en la colaboración de clases en pro de la obtención de medios de existencia. ¿Qué es la religión según Durkheim? Durkheim consideraba que uno de los aspectos importantes de la vida social es la religión. Según él, la religión existirá mientras exista el hombre, pues en ella la sociedad se diviniza a sí misma. ¿Qué es el castigo? Según Durkheim, cuando analiza el castigo, parte de la necesidad de encontrar un hecho social a través del cual definir el orden moral, y considera que el orden moral es la idea base para poder definir la sociedad. Este orden moral tiene un carácter abstracto, lo que hace prácticamente imposible de percibirlo de forma directa. El siguiente autor a quien voy a nombrar es Karl Marx. Marx habla de la división de clases. Marx establece que las personas en sociedad se dividen en clases y observa que en la historia de la humanidad es una historia de enfrentamientos entre grupos antagónicos. Este constante enfrentamiento, a lo largo del tiempo, va a derivar en una sociedad ideal comunista, donde no existen clases sociales. Marx sostiene que en el
tipo de sociedad capitalista, el trabajador no está sujeto al amo, sino que tanto el obrero como el capitalista son propietarios en el sistema. Ambos mantienen una relación al ser el capitalista quien contrata al obrero por una determinada cantidad de horas a cambio de dinero, así como el obrero considera que el producto de su trabajo no le pertenece porque vendió su fuerza de trabajo para tener una paga y mantener a su familia. A toda esta relación se lo conoce como trabajo enanejado, otro aporte de Marx. Luego habla de la teoría del conflicto. Su contribución especial al pensamiento sociológico es la denominada teoría del conflicto, según la cual la organización y el cambio social se basan en los conflictos que surgen en la sociedad. Sus nociones del cambio tienen sus raíces en los textos del filósofo Hegel, que desarrolló el concepto de dialéctica. Y por último, Max Weber habla de acción social. La sociología es una ciencia que pretende entender a la acción social y dice que toda acción requiere que, primero, el autor le otorgue sentido a la misma y luego que dicho sentido se remite a otro. Toda acción social puede tipificarse en 4 ideales. El racional con arreglo a fines dice que la acción está determinada por los fines que se persiguen. Luego, el racional con arreglo a valores dice que la acción está determinada por un valor y actúa en servicio del mismo, sin importar los resultados de dicha acción. Tercero viene la afectiva, determinada por sentimientos, es irracional. Y por último, la tradicional, que está determinada por una costumbre arraigada que se sigue irracionalmente por arraigo. Luego, Weber constituye un tipo de conducta de vida que para él condensa lo fundamental del espíritu del capitalismo. Dice que en esa conducta se encuentran los fundamentos para comprender el tipo de acción que caracteriza al individuo inserto exitosamente en la sociedad capitalista. Y por último, para ya ir cerrando, habla de la burocracia. Weber definió la burocracia como una forma de organización que realiza la precisión, la velocidad, la claridad, la regularidad, la exactitud y la eficiencia conseguida a través de la división prefijada de tareas, de la supervisión jerárquica y de detalladas reglas y regulaciones que vienen desde un solo sitio de trabajo. Es decir, que la burocracia sí es un tipo de gobierno.